Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 23 de noviembre, en esta 33ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos a la Virgen María en sábado. Y también en la liturgia tomamos la memoria de San Clemente I, Papa y Mártir. O también podríamos tomar la fiesta, la memoria de San Columbano Abad. Así que los colores litúrgicos para hoy pueden ser el blanco, para la Virgen María, San Columbano Abad, el color verde, o San Clemente Papa y Mártir, el color rojo. San Clemente I, Papa y Mártir, de los inmediatos sucesores de San Pedro en la cátedra de Roma, el tercero, llamado Clemente, escribe San Irineo hacia el año 180, había visto a los apóstoles y conversado con ellos, había escuchado el sonido mismo de su predicación y había visto su tradición ante sus propios ojos. No es la única noticia que San Irineo nos da del Papa Clemente. En efecto, por él sabemos que el Papa Clemente es el autor de la importante carta de la Iglesia de Roma a la de Corinto. Otras fuentes menos seguras le atribuyen al Santo Pontífice otros escritos, entre los cuales una carta sobre la virginidad y hasta una improbable novela autobiográfica. Obras obviamente apócrifas, pero que demuestran la clara luz con que fueron iluminados sus 9 años de pontificado, del año 88 al 97. Se ha dicho que su carta a los Corintios es la epifanía del primado romano, porque este primer documento papal, prototipo de todas las cartas encíclicas que se escribirán en el transcurso de los siglos, afirma la autoridad del sucesor de San Pedro, obispo de Roma, sobre las otras iglesias de origen apostólico. La carta, escrita entre los años 93 y 97, mientras vivía todavía el apóstol San Juan, está dirigida a la iglesia de Corinto, dividida por un cisma interno, porque un grupo de fieles negaba la legítima autoridad de los presbíteros. El Papa Clemente escribía: «Nos procuraréis alegría y júbilo, si, sometiéndoos a las amonestaciones que os hemos escrito con la gracia del Espíritu Santo, cortaréis la ilícita pasión de la envidia». Con este primer acto del magisterio, San Clemente dejó la única importante huella de su vida. No es seguro, en efecto, que el Clemente que San Pablo cita en la carta a los filipenses sea el futuro sucesor de San Pedro. Y no es seguro tampoco que este sea el mártir Tito Flavio Clemente, porque escritores como Irineo, Eusebio y Jerónimo, y del resto el mismo oficio litúrgico del santo, ignoran el martirio del Papa Clemente, de quien la fantasía popular ha tejido la trama de una inverosímil leyenda. San Clemente, por haber convertido a Teodora, esposa de un influyente oficial del emperador Nerva, habría caído en su feroz venganza. Acusado de hechicería y seducción y desterrado en una isla, fue obligado a cargar barriles de agua. Entonces habría hecho brotar un río con el primer golpe de pala. Por esto los paganos, al darse cuenta que era mucho más que un hechicero, le amarraron un ancla al cuello y lo echaron al mar. Pero este se retiró para que los cristianos pudieran rescatar el cuerpo del mártir y venerarlo. Muy bien, también recordamos a San Columbano Abad. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Clemente I, Papa y Mártir. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella». Jesús les dijo: «En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado». Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos esta reflexión mencionando que estamos prácticamente en la penúltima semana de este tiempo ordinario, en las postrimerías del año litúrgico, en el ciclo B, puesto que ya mañana tendremos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, o llamada Cristo Rey. Y con esta última semana, mañana, la 34 semana del tiempo ordinario, estaremos culminando el año litúrgico y el ciclo B dentro de la Iglesia, para pasar con el tiempo de Adviento a otro nuevo año litúrgico, al ciclo C de la liturgia. Muy bien, hoy muy interesante el texto que se presenta en torno a San Lucas capítulo 20, cómo los saduceos niegan la resurrección de los muertos y le hacen a Jesús una pregunta capciosa, como también lo hacían los fariseos, escribas, maestros de la ley. Y bueno, pues hablan sobre un hombre que se casa y no tiene hijos, y luego su hermano se casa con la viuda, y así sucesivamente los 7 hermanos. A esto se le conoce como la ley del levirato, que se volvió en el tiempo del Antiguo Testamento una costumbre. Es una ley bíblica que establece que un hombre debe casarse con la viuda de su hermano fallecido si no tiene hijos. ¿Para qué? Para dejar descendencia. El término levirato proviene del latín levir, que significa hermano del marido. La ley del levirato se encuentra especificada en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 5 al 10. El objetivo de este matrimonio era preservar el nombre y la herencia del difunto hermano y darle un heredero. Bueno, y como bien lo sabemos, en la Biblia también hay ejemplos de matrimonios de levirato, como los de Tamar y Onán en Génesis 38 y de Ruth y Booz, por ejemplo. Bueno, y así podemos seguir mencionando, pero lo importante es que este término lo podamos comprender. Por eso los saduceos es un grupo religioso del tiempo de Jesús que pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín eran como que los jefes del pueblo, ¿verdad? Y tenían un sumo sacerdote, un coordinador, un presidente, por así decirlo. Y al Sanedrín pertenecían precisamente los saduceos. Otro grupo era los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos, y así varios grupos, ¿verdad? Los herodianos, en fin. Qué interesante, porque los herodianos era otro grupo aparte, pero qué interesante saber que estos grupos religiosos pertenecían al Sanedrín. Y estos específicamente, los saduceos, no creían en la resurrección. Por eso le ponen a Jesús a prueba con este ejemplo. Si alguien se casa y no tiene hijos, ¿cómo sucederá en la resurrección de los muertos? Claro, cuando hablan y le dicen a Jesús la resurrección de los muertos, lo están haciendo de forma irónica, porque ellos no creen en la resurrección. Y Jesús empieza hablando de la vida futura, hablando de los muertos que serán juzgados, y hablando de que creen en la resurrección, de que los muertos resucitarán, y les pone el ejemplo de cómo Abraham, Isaac y Jacob son padres en la fe, y cómo Moisés habla diciendo que los muertos resucitan porque habla de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es un Dios de vivos, no de muertos. Jesús defiende la resurrección. Él mismo, cuando muere en la cruz y resucita, nos lo dice también el Evangelio de San Juan, capítulo 11, 17, cuando Jesús resucita a Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Es decir, Jesús es el que le da sentido y plenitud a nuestra fe, y sobre todo a la vida después de la muerte, a la vida eterna. Qué interesante saber que Jesús rompe toda mentalidad que no vaya con los últimos tiempos, que no piense en la resurrección, en una vida después de este mundo. Así es, por eso qué importante saber que Jesús sigue siendo el centro de nuestra fe, que sus ejemplos y su vida nos ayudan para tener esperanza de una vida nueva y una vida eterna. Por eso pidámosle al Señor que siempre Él esté de nuestro lado, nos bendiga y guarde.
y también que nosotros profesemos nuestra fe en la Iglesia, en, por supuesto, el Padre, el Hijo, el Espíritu, en María, en los santos y en la resurrección de los muertos, como lo decimos en el credo de dominical de la Santa Misa. Bueno, pues que nuestra fe se afiance en Cristo Jesús y que sigamos siendo hombres y mujeres de esperanza en un mundo lleno de odio, de injusticias, de impurezas, de corrupción. Que seamos hombres y mujeres de esperanza, hombres y mujeres que no nos interesen tanto las cosas de este mundo, sino más bien invertir en la vida eterna, en nuestra alma, para que algún día alcancemos justamente esta resurrección de los muertos de la que hoy el Evangelio nos habla. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.